Los patrones negativos tienen el potencial de convertirse en grandes muros que nos impiden, a nosotros y a quienes amamos, alcanzar el éxito y la felicidad. Si cierras los ojos en este instante y extraes toda la energía de tu cuerpo, esa que te impide avanzar y obtener lo que deseas, ¿cómo se vería? Quizás se vería como una pared de ladrillos. ¿Puede esa pared de ladrillos ayudarte a conseguir lo que quieres? Hazle a esa parte de ti, esa que cree en la pared de ladrillos. ¿Por qué le gusta esa pared de ladrillos? Quizás respondas que te ayuda a pensar fuera de la caja, que tienes que trabajar duro para solucionar las cosas y que tienes que aprender más y más, pues consideras que eres un gran solucionador de problemas. Cada familia tiene sistemas de creencias ocultos y tradiciones falsas que se transmiten de generación en generación. Podemos conocer la historia física de nuestros antepasados, por ejemplo. Podemos saber si estamos predispuestos al cáncer y las enfermedades cardíacas. Pero la mayoría de nosotros no trabajamos para descubrir la predisposición de nuestras familias a los obstáculos emocionales y espirituales, que al final pueden ser tan vitales como nuestro éxito, salud y bienestar, como nuestro conocimiento de la historia médica. Nuestros sueños no pueden realizarse o convertirse en realidad hasta que una tradición falsa sea identificada, desafiada y trascendida por completo. Es decir, hasta que esa pared de ladrillos finalmente se derrumbe. Los patrones familiares poco saludables, como pasar voluntariamente de nuestra vida trabajando duro, sin ninguna compensación, pueden terminar dirigiendo nuestras vidas, dejando atrás efectos poderosos y duraderos, que tú y quienes te rodean deben finalmente reconciliar. Aristóteles dijo, la menor desviación inicial de la verdad se multiplica después por 1000. Por eso las tendencias dañinas se magnifican a medida que las familias se expanden, hasta que se resuelven o sanan, siguen creciendo, ganando fuerza y expandiéndose hacia afuera, incluso si el problema inicial es relativamente pequeño y sucedió hace mucho tiempo. Desde el momento de nuestra concepción, los padres juegan el papel más importante en el establecimiento de cómo nos sentimos acerca de la vida, nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Guían y dirigen nuestras percepciones y las de nuestro entorno. Nuestras células, incluso antes del nacimiento, se dividieron y crecieron al ritmo del corazón de nuestra madre. Nuestra piel, cabello, corazón, pulmones y huesos fueron nutridos por su sangre, sangre que estaba inundada de neuroquímicos formados en respuesta a sus pensamientos, creencias y emociones. Si estaba temerosa, ansiosa o profundamente infeliz por su embarazo, nuestros cuerpos ya lo sabían. Nuestros cuerpos todavía llevan un recuerdo emocional de esta experiencia temprana. La relación madre-hija es fundamental y prepara el escenario para el bienestar físico y emocional durante toda la vida. Pero no son solo las hijas las que se ven afectadas por la capacidad de sus madres o la falta de ella para amar y cuidar. La verdad es que cuando un niño no experimenta una relación cariñosa y saludable con su madre, la probabilidad de disfunción, como formas de depresión, adicción y suicidio, siempre aumentan. El papel del padre es igualmente influyente.
Los niños sin padre tienen el doble de probabilidades de abandonar la escuela que sus contrapartes que viven con dos padres. El 70% de los niños que viven en hogares correccionales para menores fueron criados por un solo padre. Los niños sin la influencia positiva de un padre puntúan constantemente por debajo del promedio en las pruebas de lectura y matemáticas. 3 de cada 4 suicidios de adolescentes ocurren en hogares monoparentales. El 80% de los adolescentes en centros psiquiátricos no tienen padre. Para sanar nuestro mundo, matrimonio y nuestra familia, es importante mantener esta unidad esencial. Toda mujer que se cura a sí misma ayuda a curar a todas las mujeres que vinieron antes que ella y todos los que vendrán después de ella, y lo mismo ocurre con los hombres. Cualquier cambio que realice uno en sí mismo brindará a los demás una oportunidad de crecimiento. La búsqueda de la curación no está limitada geográficamente. Hoy en día personas de todo el mundo están trabajando para curarse a sí mismas y a sus seres queridos y superar el comportamiento disfuncional. Examinarnos a nosotros mismos, nuestra disfunción, los problemas de nuestra familia, nuestros errores y los problemas que se han originado a causa de nosotros puede ser doloroso, pero al final vale la pena. A medida que nuestro mundo comienza a sanar, compensaremos ese dolor que debemos soportar para sanar. Hasta hace poco, la mayoría de los psicólogos creían que todos los bebés nacían sin ninguna predisposición hacia ciertos comportamientos, procesos de pensamiento o creencias. Se consideraba que el entorno en el que se criaba un niño era el único responsable del desarrollo y se percibía que todos tenían el mismo potencial. Hoy en día, a medida que la ciencia evoluciona y nuestra comprensión de la mente y el cuerpo se expande, estamos aprendiendo que los genes también juegan un papel en el diseño de nuestras mentes. Estas son algunas de las preguntas que se hacen los grandes científicos de hoy, que buscan resolver los misterios de la mente humana. ¿Los patrones de pensamiento se transmiten genéticamente? ¿El cuerpo contiene fracciones de los recuerdos de nuestros antepasados? Y si es así, ¿influye esto en nuestros pensamientos, patrones de comportamiento y elecciones posteriores? Todos sabemos que nuestras características físicas y nuestra salud están programadas genéticamente. Esto es un hecho. Por lo tanto, tiene sentido que nuestra historia genética pueda tener un impacto en el desarrollo de nuestros pensamientos, comportamientos y elecciones. Un destacado profesor de psicología de la Universidad de Harvard enseña que los seres humanos han heredado genéticamente gran parte de su naturaleza única. Si bien muchos científicos todavía adoptan aspectos de otras teorías, hoy la mayoría coinciden con este profesor en que la idea de la pizarra en blanco era un mito. Estamos vinculados a nuestra herencia de una manera poderosa, y si queremos cambiar nuestro comportamiento o creencias individuales y curarnos a nosotros mismos, el conocimiento sobre nuestra historia se convierte quizá en los datos más importantes que necesitamos. Para seguir adelante debemos saber qué nos han transmitido nuestros antepasados, qué se han comunicado entre sí, tanto consciente como inconscientemente, a lo largo de los años. También debemos estar dispuestos a enfrentar las emociones que puedan existir como resultado de todo lo que se nos ha transmitido. Los sentimientos se han pasado por alto en nuestra sociedad y la mayoría de nosotros hemos aprendido a bloquearlos y reprimirlos por algunas buenas razones.
Por un lado, nuestros antepasados nos enseñaron a hacerlo. Para muchas personas es más fácil ocultar sensaciones abrumadoras que enfrentarlas de frente. Otras personas encuentran que las emociones las hacen sentir vulnerables y o débiles. Para protegerse, naturalmente, evitan cualquier cosa que les haga sentirse inseguros o impotentes. Solo porque creemos que nuestras emociones nos hacen vulnerables, no significa que sea cierto. Finalmente, las respuestas negativas, como el miedo, pueden ser engañosas. Otra razón por la que reprimimos las emociones es simplemente porque esta es la única forma en que sabemos cómo manejarlas. La mayoría de nosotros no nos damos cuenta de que es seguro identificar y aceptar nuestras preocupaciones. Tememos a nuestros miedos. Como resultado, no podemos comunicar de manera efectiva lo que sucede dentro de nosotros. En lugar de aceptar y comprender nuestros sentimientos negativos, a menudo los ocultamos y esperamos que desaparezcan. Pero las emociones enseñan a quienes están dispuestos a prestar atención. Al procesarlos, aprendemos a sentir empatía y a amarnos a nosotros mismos y a los demás. De hecho, comprender este aspecto de nuestro ser es fundamental para sanar nuestra historia familiar, porque contiene la energía más poderosa que usamos para crear nuestras vidas. Dado que los sentimientos tienen un efecto poderoso en el resultado de tu vida, familiarizarte mejor con la plenitud de la estructura emocional de tu familia es clave para sanar tu historia. En lugar de intentar reprimir o ocultar reacciones fuertes, te resultará mucho más eficaz aprovechar este poder y utilizarlo para lograr tus objetivos. A veces, los mayores regalos se pueden encontrar en los armarios más oscuros y profundos de la mente. A medida que trabajes para comprender tus emociones, incluidas las de los miembros de la familia que te precedió, y juntes las piezas de tu pasado, que es lo que te han convertido en quien eres, comenzará tu curación. Y cuando ésta comience, es probable que estés más motivado para cambiar si tus ambiciones incorporan la dirección de tu voz interior, tu intuición, a menudo conocido como tu espíritu. Él siempre está ahí cuando necesitas respuestas. No importa cuál sea la situación, todos parecen saber instintivamente qué es lo mejor para ellos. No importa cuánto tiempo haya pasado desde que escuchaste esa voz, todavía tienes el poder de conectarte contigo mismo espiritual e intuitivamente. Ya sea que hayas ido a la iglesia el domingo pasado o no hayas ido en años, el espíritu dentro de ti está ahí y disponible siempre. Solo necesitas elegir reconocerlo, conectarte y escuchar. Lo que escuches puede ayudarte a ver tu valor individual y tu contribución al mundo. Cada persona es tan importante que tal vez, solo tal vez, cuando reclames algo sobre ti mismo y tu pasado, sin mencionar tu futuro, otros se sentirán motivados a hacer lo mismo. De esta manera puedes marcar una diferencia significativa y duradera en el mundo. Para liberarte de estos patrones repetitivos es necesario que sigas estos 5 pasos. Primero, saber lo que necesitas cambiar. Segundo, superar juicios. Tercero, superar el día de la marmota. Cuarto, encontrar el tesoro. Y 5, hacer una conexión espiritual. Saber lo que necesitas cambiar. A menudo puede existir día a día sin una comprensión real de los procesos de pensamientos subyacentes que gobiernan tu vida. Dar el primer paso te ayudará a identificar las creencias y tradiciones familiares que pueden estar influyendo en tus comportamientos negativos en la actualidad. El segundo paso, que es superar tus juicios, te ayudará a identificar y superar los duros juicios que puedes hacer sobre ti y los demás. También llegarás a comprender cómo tales críticas solo perpetúan un ciclo de comportamiento negativo. El paso tercero, superar el día de la marmota, te mostrará cómo evitar quedarte atascado,
mientras superas el comportamiento negativo. A medida que avanzas en el proceso, aprenderás cómo avanzar hacia un nuevo día y liberarte de los errores del pasado. El cuarto paso te ayudará a encontrar la belleza que ya existe dentro de ti, es decir, a encontrar el tesoro. Descubrirás cómo hacerlo si estás dispuesto a aprender de la oposición, convirtiendo tus debilidades en fortalezas, liberándote de las tendencias codependientes, perdonando a los demás y viendo a las personas como Dios las ve. Y el último paso, el quinto, es hacer una conexión espiritual, en la cual aprenderás a ver cómo sucede esta parte final del viaje, forjando un vínculo con tu espíritu, la parte de ti que sabe tu valor individual, sabe cómo curarte a ti mismo y a tu familia. Todas las familias transmiten tradiciones. Algunas promueven el éxito, fomentan el amor y sirven y curan a quienes eligen participar. Pero algunas costumbres vienen sin nada bueno. Estas prácticas oscuras, abusivas y odiosas deben eliminarse para que una familia e incluso la sociedad se cure y experimente alegría, paz y amor a largo plazo. Otros hábitos pueden ser un poco de ambos. Entonces, ¿hay alguna manera de eliminar lo negativo y mantener lo positivo? Absolutamente. Sería importante que mientras escuchas este audio, tomes un papel y una lapicera y puedas anotar cualquier idea que se te ocurra a medida que aprendes sobre las diferentes posibilidades y sus efectos. Esto te preparará para las preguntas que siguen. Vamos a identificar estas tradiciones o creencias familiares. ¿Por qué? Porque hacerlo te ayudará a comprender y amar mejor a los demás y a ti mismo. Te ayudará a enfocar claramente tu energía en lograr tus metas. Las tradiciones familiares que obstaculizan tu capacidad para amar, comprender y triunfar son falsas. Obstaculizan tu capacidad para crecer. Trascender los aspectos restrictivos de tu herencia aumentará tu capacidad para alcanzar tu potencial. El hecho es que todas las creencias familiares limitantes afectan tu autoestima individual. Esta es una información vital porque la baja autoestima es la base de una variedad de comportamientos disfuncionales como el abuso de drogas, el alcoholismo, el abuso físico y sexual y otras adicciones. Es crucial exponer cualquier enseñanza que pueda destruir tu sentido de dignidad. Ten en cuenta que cualquier información, enseñanza, tradición, valor o proyección que te lleve a odiarte o desagradarte a ti mismo es una ilusión. La mayoría de los sistemas de limitación no se comunican conscientemente. Liberar lo que ya no te sirve es un proceso digno de emprender. Debido a que muchas de las tradiciones que nos retienen se transmiten de forma silenciosa e indirecta, generalmente basadas en suposiciones tácitas, pueden ser más difíciles de definir que los mensajes comunicados a propósito. Por esta razón, la identificación de patrones familiares puede ser un desafío, especialmente si estás completamente comprometido con ellos en este momento. Pero con entrenamiento puedes llegar a ser muy bueno en eso. Las 3 claves para hacerlo son: 1. Voluntad de descubrir la verdad. 2. Tener intenciones honestas. 3. Poseer la capacidad de escuchar receptivamente. Para abrir los ojos, debes escuchar tus propios pensamientos, reflexionar en silencio sobre las discusiones familiares y prestar mucha atención a tus propias conversaciones con familiares. Trata de notar qué comportamientos se valoran o juzgan y observa las prioridades generales. Por ejemplo, si tu familia valora la educación, es posible que te des cuenta de que tu valía personal depende de la cantidad de estudios que hayas completado.
Si la riqueza es importante, es posible que veas que tu autoestima depende de tus ingresos. Cuando tu familia te envía mensajes que son obstáculos para tus objetivos, puedes entrar en conflicto. Una parte de ti desea una cosa y otra parte desea otra. Dado que tu familia generalmente brinda una poderosa sensación de estabilidad y gran parte del amor que sientes que necesitas para sobrevivir, romper los mandamientos tácitos puede parecer aterrador. Por esta razón muchas personas se sienten estancadas. Probablemente quieras y necesites ser aceptado como parte del grupo, incluso si sus tradiciones te hacen sentir miserable. Cuando las creencias familiares te llevan a juzgar a alguien o algo como malo, aparece otro conflicto. Tus conclusiones y la realidad se desincronizan. Considera si algunos de estos puntos resuenan con tu experiencia familiar y si es así, anótalos. Debo tener mucho dinero para ser clasificado como exitoso. Debo trabajar duro para tener dinero, de lo contrario no merezco tenerlo. Soy una mejor persona si trabajo duro y me las arreglo sin él. Si tengo demasiado dinero me sentiré orgulloso y Dios me castigará quitándome todo. Es mejor prescindir porque tener demasiado significa que seré derrochador y codicioso. Soy mejor si soy pobre que rico. Los ricos son malos. Soy mejor si soy rico que pobre. Los pobres son malos. Dios me amará más si lucho. Renuncio a todo lo que tengo por los demás y no guardo nada para mí. Debo dar todo lo que tengo a los demás y no guardar nada para mí. Debo conservar todo mi dinero o desaparecerá. No hay suficiente en este universo. Debo luchar para conseguir mi porción. Debo conservar y ser ahorrativo porque no hay suficiente para todos. Si tengo suficiente, otros se quedarán sin él. No merezco tener lo que quiero. Ahora presta atención a estas creencias que afectan al bienestar físico. Las personas enfermas son débiles o malas. Las personas enfermas son buenas. Es mejor tener el peor caso de una enfermedad o estar lo suficientemente enfermo como para necesitar atención hospitalaria. Debo ser atlético para tener valor en mi familia o en el mundo. Debo estar delgado para ser lo suficientemente bueno. Debo pesar más para ser lo suficientemente bueno. Las personas delgadas son malas. Debo parecer joven para tener valor. Soy mejor si soy mayor y más sabio. Es bueno parecer mayor. Es malo ser bonita. La gente guapa no es tan inteligente y capaz como yo. O les pasan cosas malas a las chicas o chicos bonitos. Debo ser atractivo o no soy lo suficientemente bueno. Y ahora presta atención a las creencias familiares que afectan la educación y o carrera. Debo ser educado por una escuela respetable y tener un título para tener valor. Mi educación o estatus profesional es importante e indica que soy mejor que los demás. Soy mejor cuando estoy a cargo de los demás. Soy mejor cuando no estoy a cargo de los demás. Los líderes tienen agendas políticas y son malos. No puedo confiar en que otros me apoyen. Siempre se aprovechan de mí en el mundo. Es bueno si no tengo éxito. Es malo salir adelante. Y ahora presta atención a las creencias familiares que afectan la espiritualidad. Dios me amará más si lucho. Renuncio a todo lo que tengo por los demás y no guardo nada para mí. Los que no van a la iglesia son malos. O los que no van a mi iglesia son malos. Dios no me amará si cometo un error, de hecho me castigará. Las personas que creen en Dios y van a la iglesia no son tan conscientes e inteligentes como yo. Dios no existe. Debo tener miedo de Dios o Él me castigará. Dios ama a personas más que a este otro tipo de personas. No soy importante para Dios. Soy más importante para Dios que los demás. Si voy a la iglesia, seré lo suficientemente bueno. Es bueno estar infeliz. Y ahora,
esta lista de creencias familiares que afectan las relaciones. Anota con cuáles te sientes identificado. Es mejor hacerlo todo yo mismo, porque si otros me ayudan, demuestra que soy débil y no soy capaz. Las mujeres son menos valiosas que los hombres, o los hombres son menos valiosos que las mujeres. Los hombres son mejores que las mujeres, o las mujeres son mejores que los hombres. No se puede confiar en los hombres o en las mujeres. Las personas de cierta raza son superiores. Debo llegar a tiempo a los eventos, si llego tarde soy malo. Debo mantener mi casa limpia o de lo contrario no soy lo suficientemente bueno. Las necesidades de los demás son más importantes que las mías. Las relaciones duelen, así que estoy mejor solo. El matrimonio es malo. El amor es doloroso. Un regalo vital que nos damos a nosotros mismos es la capacidad de comprender y aceptar el poder que tenemos para crear nuestras propias experiencias. Tomar conciencia de los muchos mensajes que influyen en nuestro comportamiento nos permite a cada uno de nosotros la libertad de salir de nuestros desafíos actuales y seguir adelante. Tenemos suposiciones familiares o sociales que nos impiden desarrollar todo nuestro potencial. Por lo tanto, tenemos una razón para buscar más en nuestra conciencia, en busca de conceptos erróneos que puedan estar frenando a nuestras familias y a nosotros mismos. Tomar conciencia es el proceso de enfocar los pensamientos, motivos e intenciones subyacentes que gobiernan nuestro comportamiento. Harvey Hendrix, psicólogo y autor de Getting the Love You Want, comparte la siguiente analogía que puede ayudarnos a comprender nuestra conciencia. Decimos que las estrellas salen de noche porque no las podemos ver durante el día, pero sinceramente están ahí todo el tiempo. Asimismo, subestimamos el número total de cuerpos celestes que existen en nuestra opinión. Miramos hacia el cielo, vemos algunos y pensamos que eso es todo lo que hay. Cuando nos alejamos de las luces de la ciudad, vemos un cielo lleno de estrellas y estamos entusiasmados con la vista brillante. Sin embargo, cuando estudiamos astronomía, aprendemos la verdad, que lo que vemos en una noche clara y sin luna en el país es solo una fracción de las estrellas en todo el universo, y muchos de los puntos de luz que vemos están, de hecho, de galaxias. Nuestras mentes inconscientes son muy parecidas. La mayoría de nosotros estamos entrenados para mirar nuestro subconsciente de una manera similar a nuestras observaciones del universo en el porche delantero, reconociendo solo unas pocas estrellas en un cielo lleno de cuerpos celestes. Pero de hecho, los pensamientos metódicos y racionales que pasan por nuestra cabeza son solo una fina capa sobre la mente inconsciente, que está activa, funcionando y guiándonos en todo momento. Debemos entender que hay mucho más en nuestra conciencia de lo que parece, así como hay mucho más en el universo de lo que parece. Patrones familiares son responsables de la mayor parte de nuestra conciencia. Por lo tanto, comprender estos poderosos bits de información almacenados profundamente dentro de nosotros es el primer paso para crear algo nuevo. Todo lo que experimentamos en nuestra vida es registrado por nuestro cuerpo, mente, como si fuéramos computadoras con sistemas de procesamiento complejos y discos duros profundamente integrados. Nuestros cuerpos y mentes contienen todas las facetas de nuestras percepciones individuales, incluida la aceptación de los libros de reglas de nuestra familia. Algunas personas pueden cambiar su computadora de cuerpo-mente a diario a medida que se ingresan nuevos datos y se sobreescribe la información obsoleta. Otras personas pueden cambiar raramente, repitiendo viejas historias una y otra vez. Cuando encierras las percepciones de tu familia en tu computadora de cuerpo-mente, tu sistema comienza a filtrar tus experiencias a través de las percepciones que has almacenado.
Decidir que eres indigno o que no eres lo suficientemente bueno debido a los filtros negativos comienza un ciclo de repetición. Y así comienzas a ver todas las circunstancias a través de una lente contaminada, bloqueando otras visiones de la realidad que pueden existir simultáneamente. Veamos un ejemplo. Cuando compras un automóvil nuevo, te familiarizas con ese modelo y color, y a partir de ese momento comienzas a ver muchos otros vehículos como el tuyo. Es posible que nunca lo hayas notado antes, pero después de tu compra, e incluso después de vender el automóvil, aún puedes elegir tu color y tipo de carrocería en la carretera. Lo mismo ocurre con cada uno de nosotros, cuando tenemos experiencias que nos llevan a tomar decisiones sobre nuestras vidas o sobre nosotros mismos. Inconscientemente nos aventuramos en el mundo y notamos todas las demás experiencias que validan lo que creemos que es verdad. Cuando nuestro cerebro se aferra a una percepción, intentaremos recrear circunstancias o sentimientos similares para validarla. Sabiendo esto, es fácil entender cómo las familias que tienen ciertas ideas encuentran difícil ver más allá de su propia situación. Han funcionado con las creencias de su familia durante tanto tiempo que no pueden ver otras realidades. Albert Einstein dijo una vez: los problemas importantes que enfrentamos no pueden resolverse con el mismo nivel de pensamiento en el que estábamos cuando los creamos. No es hasta que comprendamos nuestro pensamiento limitado que podremos elegir modificarlo y modificarnos a nosotros mismos. Cuando podemos ver nuevas opciones, podemos crearlas, pero para llegar a ese punto, debemos cambiar el nivel de pensamiento en el que estábamos cuando creamos nuestras opiniones originales. Muchas emociones surgen naturalmente como resultado de nuestras creencias fundamentales. Por ejemplo, una mujer que piensa que debe tener una casa limpia para ser una buena persona, puede enfadarse cuando otros hacen líos a su alrededor. Su enojo surge porque las acciones de los demás desafiaron directamente su autoestima, que depende de la adherencia a las creencias fundamentales de su familia. Otra mujer que cree que debe estar delgada para ser valorada, puede agitarse cuando otros cuestionan su peso, o observan lo que come o si hace ejercicio y cuándo. Cuando nuestra autoestima está en juego, se vuelve cada vez más difícil crear circunstancias felices y positivas para nosotros. Sentir, reconocer y comprender nuestras emociones puede ayudarnos a analizar nuestras creencias fundamentales y purgar nuestros discos duros de datos no deseados. Es importante reconocer nuestros sentimientos en lugar de reprimirlos. Superar los negativos puede ayudarnos a progresar de tal manera que podamos ver y así crear nuevas posibilidades para nosotros mismos. Desafortunadamente, esto puede ser muy difícil de hacer si estamos desconectados emocionalmente. Muchas personas luchan por identificar cómo se sienten porque en sus hogares se les enseñó a temer las emociones. La evidencia de esta presión inconsciente para retener se observa cuando escuchamos a los padres decirles a sus hijos: «Dejen de llorar, no necesitas preocuparte por eso». O cuando escuchamos a los adultos juzgar o criticar a otros que muestran sensibilidad. Nuestras emociones son indicadores poderosos de lo que sucede dentro de nosotros. Además, son parte del exquisito sistema de nuestro cuerpo para procesar nuestras experiencias diarias. Llorar no es algo negativo, a veces puede aliviar el estrés y dejarnos tranquilos. Puede haber ocasiones en las que necesitemos recomponernos y lidiar con nuestros problemas rápidamente, pero hay muchas más ocasiones en las que podemos beneficiarnos de la exploración y el aprendizaje. Cuando experimentamos repetidamente ciertos sentimientos y escenarios, es el momento de tomar nota de lo que sucede en nuestro interior. Cuando entendemos que nuestras emociones son pistas de nuestras creencias fundamentales,
generalmente estamos más dispuestos a prestarles atención. Pueden proporcionar la información necesaria para cambiar nuestras percepciones y eventualmente ver nuevas posibilidades. Las creencias familiares limitantes afectan la autoestima individual y los sentimientos de autoestima. Siempre que estos patrones desafíen la forma positiva en que se sienten acerca de sí mismos, las emociones negativas que experimentan de forma natural les brindarán información vital. Si sufres de alguno de los siguientes comportamientos disfuncionales, es hora de examinar tu subconsciente y descubrir los patrones y creencias que están destruyendo tu disco duro. Adicciones a la comida, el sexo, las drogas o el alcohol. Fallos en las relaciones. Abuso de cualquier tipo. Frustración y o ira religiosa. Desapego emocional. Cualquier información, enseñanza, tradición, valor o proyección que nos lleve a no gustarnos u odiarnos a nosotros mismos es una forma de ilusión. Todos somos seres espirituales gloriosos con potencial divino. A veces, a medida que nos curamos, podemos encontrar que no nos gusta nuestro comportamiento, nuestras elecciones. Pero enfrentar la verdad nos llevará a descubrir algo bueno dentro de nosotros, no algo malo. Si te sientes abrumado emocionalmente, pon tus emociones negativas a trabajar para ti. Deja que te ayuden a limpiar tu computadora, cuerpo-mente, de datos erróneos, es decir, creencias que te impiden amarte y aceptarte a ti mismo. Para sanar el mundo externo debemos comenzar por dentro. La realidad es siempre un reflejo de lo que hay en el interior. Es una ley, lo que sembramos, cosecharemos. Lo que sacamos vuelve a nosotros 100 veces más. Por esta razón, comenzaremos ahora el proceso de curación. A medida que respondas estas preguntas, sé honesto contigo mismo. Tu voluntad de explorar la verdad te dará el poder de cambiar tu vida para mejorarte y amarte a ti mismo. Es difícil para la mente consciente elegir ver la verdad. Si tus respuestas te llevan a odiar, juzgar o culparte a otros o a ti mismo, tal comportamiento negativo solo indica la necesidad de una mayor introspección. La curación requiere compasión y honestidad sin culpas. A medida que se te solicite que observes los patrones familiares, que probablemente no se originaron en ti, es importante sentir compasión por tus familiares, quienes pueden haber experimentado dificultades debido a ideas limitantes. La culpa es un proceso poco saludable de dejar de enfocarse y colocarlo en otra parte. Y te sentirás como una víctima si no te haces responsable de tu decisión de cumplir con el libro de reglas inconsciente de tu familia. La única forma de curar tu disfunción actual es con total responsabilidad, amor y compasión por los miembros de tu familia y por ti mismo. Explorar dentro de tu conciencia es emocionante y te da el poder de cambiar. Así que disfruta de este momento de búsqueda del alma y nútrete a ti mismo mientras te recuperas. Responder a las preguntas de cada paso significa que estás listo para cambiar. Mantén un registro de tus respuestas. Registra todo en un cuaderno o diario para completar este proceso en su totalidad. Si en algún momento sientes que debes detenerte, no dudes en hacerlo. Tómate un tiempo para reflexionar. Luego regresa y continúa donde lo dejaste. Pregunta 1. ¿Qué es lo que más deseas en tu vida en este momento? Puedes escribir algo como ganar más dinero, tener una relación de pareja, comprarte una casa, sentirte feliz, mejorar tu trabajo, etc. Segundo, ¿lo que quieres es diferente de lo que experimentaron tus padres u otros antepasados?
Examina tus creencias, sé observador y objetivo. Puedes comenzar a reconocer de inmediato patrones que te impiden obtener lo que deseas. Si es así, anótalos. 3. ¿Sientes que tu mamá y tu papá se amaron a sí mismos plenamente? Si no es así, continúa con la pregunta 4. Si es así, pregúntate si estás dispuesto a ser honesto acerca de tu percepción de tu familia y luego continúa con la pregunta 4. Recuerda que vivimos en un universo donde lo que es naturalmente hermoso también es imperfecto. Amarnos a nosotros mismos perfectamente es algo por lo que muchos trabajan en esta vida. Sin embargo, lograrlo aquí en nuestro estado humano es poco probable y antinatural. 4. Escribe una o más tradiciones que aprendiste de tu madre y que te impiden sentirte bien contigo misma. Pregúntate, ¿sentía mi mamá que se merecía dinero? ¿Temía que nunca sería suficiente? ¿Fue una víctima? Si tu objetivo es mejorar la relación con tu pareja, querrás ver la relación de tu madre con su pareja. ¿Tenía un patrón de ser una víctima? Si es así, ¿por qué? ¿Confiaba o sospechaba? ¿Cómo pudo haber contribuido a los problemas en sus relaciones? 5. Escribe una o más tradiciones que aprendiste de tu padre que te impiden sentirte bien contigo mismo. Por ejemplo, si tu objetivo es conseguir un mejor trabajo, puedes hacerte preguntas como: ¿estaba mi padre contento con su trabajo? ¿Creía que merecía ser feliz mientras trabajaba? ¿Usó su carrera como una oportunidad para perseguir una pasión o para completar el propósito de su vida? Si no es así, ¿por qué? Las tradiciones que has registrado en este paso y el anterior son el comienzo de tu lista de creencias familiares falsas. 6. Responde a esta pregunta: ¿en qué me parezco a mis padres y no estoy dispuesto a reconocerlo? Este es un momento para ser muy honesto. Si no ves en qué te pareces a tus padres, pídele ayuda a alguien que te ame y te apoye. Hazle saber que realmente quieres ver la verdad y luego pregúntale si te ayudaría a identificar las formas en las que te comportas o piensas de manera similar a la de tus padres. 7. Revisando las creencias que le pertenecen tanto a ti como a tus padres. Identifica aquellas que te impiden obtener lo que más deseas en tu vida en este momento. 8. Dado que nuestro entorno también juega un papel importante en cómo nos sentimos con nosotros mismos, tómate un minuto para registrar una o más creencias que has aprendido de la sociedad que te impiden sentirte bien contigo mismo. 9. Identifica cuáles de estas creencias culturales te impiden obtener lo que deseas en este momento. El mundo está lleno de creencias que se basan en información falsa. Las cosas no siempre son lo que parecen.